por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Y viva tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítelos en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar, todavía pueden concursar, está vigente el concurso todavía. Son 2 libros que tienen que ver con la situación astronómica y la difusión de ciencia. El Sol Negro, de Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, justamente sobre los eclipses. Y de Stephen Hawking, una de sus obras principales, La teoría del todo, el origen y el destino del universo, en la edición ilustrada, que es muy bonita, con fotografías y con tapa gruesa y todo lo demás. Así que ya sabe, para concursar por los libros, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL, se van en un ratito más. Estamos en el panel de los días miércoles. Está con nosotros Verónica Pinilla, está también Jorge Acosta. Pancho Martorell está de viaje. No sabemos en qué lugar del orbe está. Lo vamos a extrañar. Pero le mandamos muchos saludos. Y saludos. ¿Dónde estará? Pisco Sour en el Elqui. Yo creo, ¿no? Claro, atrapado en alguno de los tacos de regreso. Es bien interesante lo que pasa en este país cuando se producen movimientos súbitos de gente. Hay un entusiasmo extraordinario y tú estás dispuesto a pasar 2 horas y media arriba del auto cuando tú vas al lugar. Y la expectativa, vas a ver el eclipse y la cuestioncita y pones la música y te llevaste música ad hoc. No, totalmente. Que es el Spotify por todas partes y qué sé yo. Sí que todavía tienen un iPod a la antigua, como lo tengo yo en el auto, lleno de canciones, ya, y listo, y vas para allá y vamos al eclipse y no importa, nadie toca bocina, todo fantástico, y llegan 3 horas después o 6 horas después a La Serena. Pero feliz. Y fantástico. Pero después les toca el viaje de vuelta. El regreso. Y cambia el switch. Y eso es del terror. El switch de la tolerancia. Pero ¿cómo puede ser que no se haga nada respecto de esto? Bueno, los tipos que fueron, los tipos que fueron tuvieron que volver nomás. Así es. Así de simple. Y además que vuelven todos al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, porque la ida, algunos se fueron el fin de semana, otros el día lunes, otros en la mañana del martes. En cambio, todos deciden volver al mismo tiempo. Es un tema. Viajar en Chile es complicado. Yo creo que no es fácil si es que te quieres ir en auto. Yo a veces prefiero tomar un bus porque creo que tienes mayor probabilidad de saber a la hora que vas a llegar. Claro. O por lo menos no te estresas, porque de 4 horas terminas viajando 6, 7 horas en auto. Yo creo que la verdad es un estrés innecesario. En un salón cama puedes aprovechar de esto. ¿Sí o no? Bueno, y si en algún momento tuviéramos un tren, sería mejor todavía, ¿no? Falta poco, dicen, para el tren a Valparaíso. ¿Sí o no? Bueno, ahí vamos a tener que irnos todo a Valparaíso nomás, porque no hay tren, no hay muchos más trenes. Bueno, para el sur queda todavía algún par de había una película antigua, una serie antigua, blanco y negro, que se llamaba Jim West. Y era una especie de detective en la época de los Cowboys, ¿no? De Cowboys, pero la gracia que tenía Jim West, que era extraordinaria, es que se manejaba por todas partes de los estados donde él estaba, en Estados Unidos, en la época de los Cowboys, estoy hablando, en un tren, un tren propio. Su propio tren. Mira, qué choro. Qué bueno. Su propio tren, ese era Jim West. Algunos viejos sesentones van a acordarse. Se van a acordar. Los que nos están escuchando. Claro, con su propio tren. Su propio tren. Claro. Era fantástico. Y todo siempre terminaba, todos los capítulos terminaban en la cabina principal del tren, súper alajada y todo. Qué maravilla. Oye, a mí, dentro de todo, solamente para terminar la conversa del tema de los viajes, a mí lo que me ha impresionado, más allá de que el eclipse fue igual un paréntesis muy, muy bonito, muy disfrutado, yo creo, por la familia, es cómo el tema de la astronomía en Chile toma realmente fuerza, no solamente en la investigación, en las universidades, sino que
asume un espacio en la ciudadanía que hace un par de años no lo tenía. Ayer venía conversando con un grupo, bueno, salí de la universidad a hacer clases y los estudiantes, no solamente hablándome del eclipse, son estudiantes de ingeniería, de administración pública, ciencia política, sino que de libros como lo que estoy mirando ahora, Mario Bamuy, Stephen Hopkins, y de las posibilidades que tiene Chile como espacio, digamos, para poder ver el universo, la inversión que se está haciendo, la gran cantidad de gente que viene a Chile a disfrutar de nuestro cielo. Yo creo que es un temazo desde un punto de vista de la investigación, del punto de vista del turismo, de la calidad de vida, de cómo estamos haciéndonos de un tema que yo lo encuentro súper, súper bonito, súper lindo. Y sobre todo considerando que hay temporada de eclipses, porque al 2020, entiendo yo, el 14 de diciembre faltan escuché... 539 días. Mira, imagínate, ya estamos con la cuenta regresiva. Claro. Ya estamos identificando en nuestros calendarios tipo de cosas que probablemente antes pasaban desapercibidos. No, me parece a mí que es muy bonito y tenemos que aprovecharlo, sobre todo los niños, las niñas, que es un gran tema. Las ganas de estudiar astronomía, las ganas de quedarse en Chile, hacer investigación, yo creo que puede ser un elemento diferenciador de Chile y yo creo que hay que aprovecharlo. Y lo vimos con estos descubrimientos de ALMA, ¿cierto? Este observatorio multinacional que está instalado en el norte de Chile, cuando se fotografió este agujero negro. O sea, yo creo que es súper entretenido e interesante eso. Súper interesante. Sobre todo con la posibilidad que uno tiene ahora también de la tecnología y el registro. O sea, todo el mundo también tratando de mandar sus fotos de aquí con el eclipse y todo. Yo me acuerdo que el año 94 yo apenas tenía 8 años. Entonces, lo único que me acuerdo es que no vi el eclipse por problemas domésticos, y dije, el próximo va a ser en 25 años más, voy a ser un viejo de 33 años, y pasó el tiempo, claro, y ahora uno efectivamente lo disfruta más y ve cómo los niños se entusiasman, ¿cierto? Se entretienen, aprenden. Yo creo que eso es muy positivo. Y como te digo, nos falta muy poco. El próximo año vamos a tener otro más en el sur de Chile, así que también va a servir para que nos planifiquemos. El viaje va a ser al sur. Así que entretenido. Sí, ahora hay una cosa que podríamos discutir de esto. En países que tienen grandes, si tú quieres, industrias o grandes emplazamientos tecnológicos asociados a la ciencia. Tú ves la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, generó grandes espacios en eso. En Europa hay montones de países que tienen aquello. Israel los tiene. Existe o debiera existir una relación relativamente chorreadora de esa capacidad que se tiene de punta en determinadas áreas de la ciencia, que permee a la ciudadanía y que salgan, qué sé yo, más científicos de ahí, haya más gente interesada en la ciencia, funcione menos con supercherías o supersticiones y más con conocimiento científico respecto de determinadas cosas. Y nosotros, que tenemos una base tecnológica extraordinaria desde el punto de vista del estudio científico, no solamente por lo que tú mencionaste ALMA, los observatorios en el norte y en el sur, las instancias que están estudiando toda la parte de mareas y una cantidad enorme. Pero si tú ves en Chile los incentivos que están para que eso te termine con personas yendo a las facultades de ciencia, o todavía con un ministerio de ciencias que tiene un rótulo, un nombre y una oficina al final del pasillo, pero no tiene presupuesto ni nada, tú dices, chuta, no calza todo lo que nosotros tenemos en materia de disposición y que hablamos harto de ello con lo que se materializa en términos de construcción de una base científica nacional. Efectivamente hay mucho para avanzar. Yo no tenía idea, por ejemplo, que en estos digamos, observatorios como ALMA está un tiempo protegido, el 10% del tiempo para los investigadores chilenos, para los científicos chilenos, pero que paradojalmente no muchos de ellos estaban participando de las grandes investigaciones que se están haciendo ahí. Entonces uno dice, chuta, claro, uno puede tener tiempo protegido, pero si no está en el grupo investigador, no se está sacando todo el provecho que corresponde, ¿cierto?, para poder aprender más de otros científicos que están haciendo ciencia de primera línea. Escuchaba también a la subsecretaria del nuevo Ministerio de Ciencia y efectivamente
reconocía, ¿cierto?, que este es un primer paso, un primer avance y queda mucho por poder avanzar, es muy grande el desafío, el tema del Ministerio de Ciencia, y cómo también ellos lo veían como un articulador también de lo que ya existe, porque por un lado está CONICIT, pero por otro lado está lo que está haciendo Corfo con el tema de innovación, y cómo también siempre la ciencia tiene que ir de la mano con la empresa y la innovación, y la aplicación también, digamos, de la ciencia, no solamente la ciencia básica, que en sí misma es muy importante, aunque no veamos el beneficio real que nos trae un avance, digamos, en el conocimiento de la humanidad, que en el futuro nos servirá, digamos, de una manera más concreta y más aplicada, pero que también es relevante. Y en ese sentido yo creo que hay que empezar a hacer una cultura con respecto a aquello y darnos cuenta, como tú dices, o sea, yo esto rayo la papa con eso, yo encuentro maravilloso cómo los avances tecnológicos hacen, y de la ciencia, hacen que cambien los paradigmas de la humanidad que a veces no tenían respuesta, que no tenían sentido, que no tenían, no había solución, como lo que hemos comentado más de alguna vez aquí, el tema de la contaminación, las energías limpias, ¿cierto? Ahora, darnos cuenta que en esos mismos desiertos que son los más limpios del mundo también son los que tienen mayor radiación, y que podemos finalmente, si todo sale bien en el futuro, digamos, llegar a tener incluso grandes generadoras eléctricas solares ahí mismo, era algo impensado hace algunos pocos años. Entonces yo siento que tiendo a creer que aquí tenemos una oportunidad, pero sin duda que no se avanza tan rápido como nos gustaría. Bueno, la investigación, todos sabemos que no es el resultado de una acción voluntaria, sino más bien de una intervención bien específica por parte fundamentalmente de las universidades, y en eso las universidades públicas yo creo que han hecho han instalado una batalla bien importante sobre el precio, el financiamiento de las universidades públicas, justamente porque este tipo de investigación es cara. Esta inversión, digamos, en investigación, en desarrollo, en tecnología... No solamente es cara, sino además tú tienes que esperar mucho tiempo para que tengas resultados. Es cara y es de largo plazo. Claro. Los resultados son de largo plazo, no son visibles o tangibles en el corto plazo. Pero claro, y es parte, digamos, de las competencias, o sea, parte de las competencias de nuestras universidades públicas es que avanzan hacia eso. Hoy día, bueno, sin desmerecer a otras, pero por ejemplo la Universidad de Valparaíso está haciendo una gran inversión en ciencia y tecnología, fundamentalmente en este tema astronómico, y yo creo que están poniendo ahí una inversión en tiempo, como dice Fernando, que yo creo que en un par de años más ya vamos a ver los resultados. La Universidad de Chile. O sea, tenemos un territorio importante para poder invertir en eso, pero también hay que entender que esto requiere plata. Hemos estado discutiendo en el pasado sobre lo que significa la investigación y cómo hacemos cambios en los procesos productivos, ¿no es cierto?, en procesos que sean más sostenibles en el tiempo. Los ODS para el 2030 nos obligan a eso. Bueno, es parte de una discusión más intensa. O los incentivos, por ejemplo, para que las universidades que están en el norte, ¿cierto?, sean los referentes nacionales y ojalá regionales de investigación astronómica. Para eso el problema de siempre, Jorge, son las lucas. Lógico. Tú tienes situaciones, por ejemplo, donde tú podrías decir, a ver, si buena parte de los recursos que genera la región de Antofagasta se quedara en Antofagasta, tú podrías generar una cantidad enorme de instancias que capitalizaran todo el conocimiento sumado, adquirido, agregado que tiene en la industria minera y en montones de las cosas que se necesitan. Pero no, básicamente las platas se generan en regiones y las platas se vienen a Santiago, se van a las matrices de las empresas que están ahí, y bien poco se queda en el lugar. Y por lo tanto tú tienes esta lógica de mirar la región como el lugar de extracción, si tú quieres, y no como una instalación donde tú la haces crecer y te despliegas. Y te despliegas y quieres que ahí llegue gente a estudiar, como en otros países pasa, materias que tienen una ventaja comparativa por tener todo a disposición, digamos, la parte científica, la parte minera, la parte geológica, qué sé yo, la parte forestal en el sur, todo lo que tú quisieras poder hacer, pero a veces falta y tú te das cuenta a veces, como en situaciones del día de ayer, tienes una casi, si tú quieres, excitación nacional por lo que va a pasar, y hay bastante poco que tú puedas
sacar de aquello que claro que una vez que pase el plazo del vuelito que deja la noticia. La mayor expectación. Hasta que venga el próximo. El siguiente. Nuestros estudios de doctorado deberían estar mucho vinculados a la astronomía, se genera un clúster ahí, un espacio de desarrollo. Hay otra cosa que también fue noticia esta semana y que tiene otra arista que también es muy carne de mucho discurso, pero poca consolidación, y que tiene que ver con el fomento a la cultura. Lo hemos visto en algunas cosas que tienen que ver con los currículos escolares, sobre si debe ser electivo, qué sé yo, filosofía, arte, algunas cosas. Pero la noticia, a mí me golpeó la noticia de ayer de que el Banco Estado va a dejar de financiar el cine chileno. La plata del cine chileno que lo había hecho. No era mucha plata, son 200 millones de pesos al año, pero para las personas que se iniciaban y postulaban a esos fondos, era lo que podía financiar los guiones, o lo que podía financiar una empujada, películas ganadoras del Oscar, como Historia de un oso, claro. Y como Una mujer fantástica, fueron financiadas también por el Banco Estado, que además le dio inyección a... Y lo curioso es que básicamente, como lo dice el gremio de los productores chilenos, cuando responde el Banco Estado que era la lógica de la política de austeridad de la institución y el recorte presupuestario de la Gerencia de Comunicación y Sostenibilidad, y la segunda excusa que dieron es que era la instrucción de apoyar actividades que tuvieran directa relación con las actividades del banco. Entonces el gremio de los productores chilenos hizo una pregunta, dijo, bueno, el programa estuvo más de 14 años funcionando en contra del giro del banco, claro, y nadie se dio cuenta hasta casi 15 años después. Porque efectivamente, claro, si la excusa, que cosa más rara, nos vamos a concentrar en las cosas que son propias del giro de un banco, digamos, no cabe la menor duda que el aporte, estamos hablando del Banco del Estado, no estamos hablando de un banco privado que tendría todo el derecho a poner las lucas donde los decidieran, digamos. Pero en el caso del Banco del Estado, cuando tú abres una vía que además ha sido exitosa durante 15 años, ¿cuál es la explicación por la cual tú la puedes cerrar sin abrir paralelamente algo extra? Ahora, porque le había ido extraordinariamente, uno quizás no se recuerda, pero... Yo soy de la época en que, en términos de juveniles, donde tú veías una película chilena cada 2 o 3 años. Ah, claro. Y hoy día tú ves varias películas chilenas en un año a veces. Exacto. Y con el éxito que tú dijiste, y algunas de ellas con un éxito del Oscar, era una cosa que uno nunca con un éxito esperó. Extraordinario. Entonces, si es que tú ves que eso es un área donde ha crecido la atención, es un área donde además te ha resultado la forma de financiar, en algunos casos. ¿Por qué no ahorras en otra parte esas mismas? Son 200 millones y no es tanto tampoco. Es verdad. Sí, ahí hubo efectivamente, como tú mencionas, ahora el 27 de junio se decidió cerrar este espacio, digamos, de apoyo, y tenemos que además recordar de que esto comenzó con una muy buena película, que fue, por lo menos, a nivel nacional, que fue Machuca. El 2004 fue cuando el Banco Estado abrió este fondo. Peliculaza. Y permitió, claro, el financiamiento, además el acceso a un espacio cultural que ha estado relativamente reducido. Ahora, ahí la pregunta es primero, ¿cómo funciona el Banco del Estado? O sea, finalmente el Banco del Estado termina siendo un banco similar, igual al resto de los bancos, y por lo tanto comercial absolutamente, y no tiene ningún servicio diferenciador por ser un banco del Estado de Chile. Entonces, claro, eso es la primera pregunta que hago. ¿Cuál es el rol que cumple en la práctica? Porque se va a hacer un banco que efectivamente es similar al resto de los bancos privados. Bueno, no sé si su continuidad tiene sentido. Y lo segundo es cómo hacemos con el tema de la cultura. ¿Quién va a asumir? Porque yo esperaría, digamos, y yo creo que es un tema que le cabe en este caso al Ministerio de la Cultura, al Consejo de la Cultura. Hay que recordar que el Consejo de la Cultura, Fernando, recién se terminó de constituir oficialmente el mes pasado. O sea, recordemos que el ministerio como tal se creó en el término de en el gobierno de la presidenta Bachelet, pasó 1 año y medio, ahora por fin está constituido totalmente el Consejo de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Ha sido lento también su instalación, bueno, recordemos que también pasaron 3 ministros por ahí. Entonces, este es un tema del Ministerio de la Cultura.
Si es que el Banco del Estado no va a financiar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Alguien se tiene que hacer cargo de esa tarea pública. Sí, yo lo lamento profundamente porque creo que además desde el punto de vista del Banco del Estado era pura utilidad. Porque era pura utilidad. El logo del Banco del Estado presente en todas las películas exitosas que han salido, si tú tuvieras que ponerla ahí montones de veces, en una de esas, la publicidad que tú necesitarías poner para la cantidad de gente que te vio asociado a las películas más exitosas del país, es mucho mayor a 200 millones de pesos al año. Y con un costo bajísimo para el banco en términos administrativos. O sea, finalmente, como dice Fernando, es pura ganancia nomás. Yo escuchaba ayer al diputado Luciano Cruzcoque, que además fue ministro de Cultura en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y obviamente él también hacía el punto que le llamaba muchísimo la atención de esta decisión del banco, y explicaba él algunas de las razones que le habían llegado. Una de esas era que efectivamente estas películas eran muy exitosas en el extranjero, pero en el extranjero no conocían el Banco del Estado, entonces efectivamente el tema publicitario era mayor afuera que adentro, cosa que él decía que no le parecía tan satisfactorio, pero era una de las explicaciones que se dan. Pero lo que me pareció más interesante lo que dijo era que no se terminaba de alguna manera con ese fondo, sino que se apoyaba el cine de otras maneras locales. Entonces, por ejemplo, mencionaba él que se iba a potenciar el Festival de Cine de Valdivia, por ejemplo, uno de los festivales de cine, entiendo yo, más grandes del país, y otros festivales también nacionales. No, entonces, de alguna manera puede ser el cambio de giro, sí, pero se sigue apoyando. Eso lo entiendo, Jorge, pero hay dos problemas ahí. Un problema es que no es lo mismo financiar un festival de cine, donde básicamente tú lo que tú financias es la puesta en escena, la producción de un difusor, de alguien que difunde y que trae las películas, ojalá muy buenas películas del extranjero, en todos los recursos que eso puede involucrar, pero básicamente es un acto de difusión, versus lo que hacía el Banco del Estado, que permitía, que daba la posibilidad que se pudiera crear una película, que tú pudieras generar las condiciones para que la película o el guión que tenía un determinado realizador pudiera ser materializado, pudiera tener un empujón. Entonces, desde la creatividad a la difusión, me parece que son dos cosas distintas. Son distintas, claro. Son dos cosas distintas. Y yo reconozco y he entrevistado mucha gente aquí en la radio que han venido súper agradecidos del Banco Estado porque les dio la posibilidad de tener esos primeros 3 o 4 meses en que tú sales a buscar plata y a buscar fondos y a buscar el reparto y materializar el guión que tú tienes, pero tienes 3 o 4 meses porque te has tenido un respaldo que te permite que la película se eche a andar y después sale. Y en segundo lugar, el Banco Estado, por definición, es un banco distinto a los bancos comerciales, digamos, se llama Banco Estado de Fomento. O uno esperaría de Fomento de Reconstrucción, además. Pero es un banco que se supone tiene vinculación privilegiada, o debiera tenerla, con emprendimientos que probablemente para los bancos privados no les son lo suficientemente atractivos como para financiarlo, porque dudan de ellos o porque no tienen las tasas internas de retorno que esperan que eventualmente pueda darle para el banco, y por lo tanto necesitas un banco que te apoye y que tenga una lógica distinta. Si es que esa lógica deja de mirar estos espacios, que además tienen muy buen resultado, la pregunta es, el banco pasó a ser un banco comercial común y corriente nomás. Y lo mejor sería sincerarse al respecto. ¿Dónde está la parte que hace de que el Banco Estado sea Banco Estado? Yo creo que frente a la pregunta que hace Fernando, eso pasó hace rato. O sea, el que tú tengas una cuenta root, lo único que hace es que, claro, por ejemplo, ahí tú tienes un aspecto... Un servicio financiero. Un servicio financiero que es bastante más barato que los bancos comerciales. O más que barato, yo diría que es accesible. No estoy seguro que sea más barato. Yo no estoy seguro que sea más barato, pero sí es accesible. Es decir, te da la posibilidad que simplemente por usted tener un RUT
puede tener una cuenta y se puede, entre comillas, bancarizar al menos para poder pagar por internet, o incluso ahora se puede pagar incluso con, digamos, como tarjeta de crédito internacional, digamos. Entonces, ese rol desde el punto de vista bancario, de bancarización de las personas, yo creo que es relevante, interesante, y no sé si otro banco lo podría hacer, pero me parece muy interesante preguntarnos si efectivamente deberíamos o no deberíamos tener un banco del Estado. Yo en principio soy más cercano a decir que pareciera ser que en las condiciones actuales no se cumple el rol inicial que se pensaba, y quizás no habría que tener un banco del Estado, sobre todo si es que uno empieza a ver también que muchas veces se ha utilizado incluso el directorio del Banco del Estado para cotos políticos. Pero por favor, o sea, entonces, el directorio te los doy y te los doy en algunos casos con nombre, si tú quieres nombre y apellido, te los doy. El Banco del Estado, el directorio Codelco, la Corfo, o sea, entiéndeme. Y las empresas del Estado en general. Y las empresas del Estado en general. Sí, claro. Y para todo orden de cosas, desde comprarte ediciones enteras de libros que saca un personaje y que no son vendidas comercialmente, hasta financiarte cosas, qué sé yo, puestos para los amigos o los tíos o los sobrinos de las autoridades. Pero no perdamos la discusión respecto del fondo, más allá de que podemos discutir sobre la organización, digamos, que tiene el banco, es cuál es el rol que asume. Porque yo tengo la impresión de que en el pasado, en algún momento, en los 90, el Banco Estado cumplió un rol importante para la iniciación, digamos, de emprendimientos relativamente informales y la capacidad de préstamos, ¿no es cierto?, en condiciones muy particulares. Y yo creo que el banco asumió ahí una postura de banco de Estado, ayudando a bancarizar, a incorporar los mercados oficiales y formales a un conjunto de instituciones, empresas, pymes, que estaban fuera por las condiciones que conocemos. Y yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo. Las justificaciones que se están dando hoy día respecto al cierre de este fondo es por un tema de austeridad, se redujeron los costos en comunicaciones y porque esto no va en función del giro de la institución. Entonces, ahí un poco nos enganchamos nuevamente con nuestra discusión sobre qué es lo que debería hacer el banco en estas circunstancias. Yo tengo la impresión de que si es un esfuerzo público, porque claro, las empresas públicas entregan al Estado de Chile un conjunto de ingresos y de utilidades que les permite financiar y van al Fondo Nacional para gasto, los puertos y todas las otras instituciones, Codelco y así sucesivamente. Pero tengo la impresión de que el Banco de Estado, si bien cumple también esa función, yo creo que también no deberíamos olvidar que hay todavía un sector de la población, y sigue y va a seguir existiendo, que requiere industrias, mercados, personas que requieren de un apoyo un poquito más sofisticado y un poquito más particular, como en el caso de la cultura. Ahora, si el tema del cine, lo que pasa en Argentina, por ejemplo, el cine es una industria, no solamente porque hay recursos que lo permiten financiar, sino porque además las universidades, los centros de estudios, hay todo un espacio, digamos, de investigación y desarrollo, y vemos cómo el cine argentino ha crecido enormemente. Ahora, yo creo que nos falta, digamos, en varios espacios, esa industria tiene que tener una mirada más integral, pero yo creo que el banco tiene que cumplir esa función. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Llega el evento deportivo número 1 de América, por lo que festejamos a las selecciones participantes y su gastronomía. Además, podrás vivir todas las acciones del torneo en nuestro Sports Barcon, un video wall y un entretenido ambiente. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento, con salones y capacidad de hasta 400 personas.
Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Batería, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Batería, tu punto de partida, los puedes visitar en bateriahankook.cl. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Está junto a nosotros en Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Tenemos 2 libros para regalar, todavía puede hacerlo porque hasta las 11 está el concurso abierto. El Sol Negro de Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, efectivamente sobre lo que es un eclipse, cuántos tipos hay, qué se debe saber para entenderlos. El reconocido astrónomo chileno aborda la importancia científica y social de lo que han tenido los eclipses a lo largo de la historia, han escrito en forma muy coloquial y muy directa. Y también el de Stephen Hawking, La teoría del todo en su edición ilustrada, muy bonita, tapadura, el origen y el destino del universo con grandes fotografías. Ya sabe, para concursar, #combinación clave y @megustaleersl. Estamos en el panel de los días miércoles con Verónica Pinilla y Jorge Acosta, aquí conversando sobre esta. Bueno, después del eclipse se vuelve a clase. Se vuelve a casa. Volvemos a la realidad. Se van a demorar unos pocos más, bueno, se vuelve a casa. La ministra va inevitablemente a tener que ir a la sesión del Senado, ya no tiene la excusa del eclipse. Va a tener que resolverse, van a presentarse los proyectos de ley que faltan por presentarse. Hay 2 o 3 que están a puertas interesantes. Se va a tener que elucidar las cosas pendientes que hay respecto a este 4% en la AFP o no, la AFP, la forma previsional, y hay quizás el eclipse va a servir como una especie de un hito, así un antes y un después del eclipse. ¿Crees tú? No, me gustaría pensar que bueno, eso fue el llamado del presidente, de hecho. Me gustaría pensar que hay un antes del eclipse y un después más virtuoso, pero no hay ninguna posibilidad de poder... No hay de dónde agarrarse. No hay, ¿por qué habría de ser todo tan distinto? Es solamente verdad. Porque se produjo un fenómeno astronómico que sobre el cual no tenemos ningún control. Es verdad, pero bueno, algo de rayos cósmicos pueden haber ayudado. Fluye en nuestras mentes, claro. Y la de otros más que la nuestra. Pero mira, hay un tema que igual es de fondo de esta discusión de si iba o no iba la ministra a la sala del Senado, ¿cierto? A la comisión especial que iba a haber, es que, ¿cierto? Entiendo yo que constitucionalmente no pueden inmiscuirse en temas de discusiones gremiales, el Senado, y ese era el argumento que se había dado, y eso, con eclipse o sin eclipse, sigue estando ahí. No sé si es tan así, digamos, aquí hubiera sido ideal preguntarle a un abogado, pero entiendo que esos fueron los argumentos que se dieron, más allá de que la invitación haya llegado con menos de 24 horas de anticipación. No, pero está llena de invitaciones con cientos de invitaciones con menos de 24 horas de anticipación. Y que, claro, por eso te digo, las horas yo creo que es una discusión irrelevante. El tema es si había algo de fondo con respecto a eso. Yo creo que no, yo creo que esta es una comisión donde no está constituida solamente por personas que son parte de la oposición, sino que está constituida por gente que forma parte del gobierno. Yo creo que había genuinamente una buena, para ponerlo en viejo, una buena chiva para salir del atolladero, que era que el presidente había invitado a todo su gabinete a ver el eclipse. Y eso le llamó en la respuesta la ministra Cubillos le llamó actividades comprometidas anteriormente.
Un eclipse, claro. No, si sí, uno está bien. sabía que iba a venir desde hace 200 años, pero... Ese fue el argumento de la ministra, pero como te digo, los senadores que salieron ayer hablando, ¿cierto? Entiendo que García Ruminot y la senadora von Baer argumentaban además esta imposibilidad, digamos, fáctica desde el punto de vista de los mandatos que tenía, porque incluso yo escuché que era bastante duro, que si lo hiciera, digamos, algún senador, incluso podía estar en alguna causa de destitución. O sea, era una cosa como relativamente grave. No sé si se habrá hecho antes o no. Algunos decían, bueno, lo que pasa es que esta no es una negociación gremial legal, porque como el paro es ilegal, esto es extraoficial y por lo tanto se puede dar igual. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer aquí es atender a dejar de tener digamos, a las familias y a los niños en medio del conflicto, que sin duda que es importante que se resuelva. Y eso es lo que me parece especialmente grave, porque no nos hemos dado cuenta a una semana y algunos días del inicio formal de las vacaciones de invierno. Que si los niños vuelven a clase, obviamente no las van a poder tener, digamos, pero se nos ha ido pasando de alguna manera el semestre y estas peticiones, que pueden ser muy válidas y muy legítimas y aspiraciones de los profesores, también se tienen que ponderar con el sufrimiento que tienen que tener los padres y las familias que ven que sus hijos, que son de los colegios municipales, muchos de ellos familias de escasos recursos, están quedándose atrás y están de alguna manera sin patines, digamos, porque el resto de los colegios privados, particulares, están teniendo clases y ellos no están teniendo clases, y yo creo que eso también hay que ponderarlo, no hay que sacarlo de la ecuación, más allá de las digamos, posiciones de cada uno de gobierno y del colegio de profesores. Yo entiendo eso, Jorge, y yo creo que todos tenemos efectivamente una preocupación por lo que está pasando por la educación pública, porque esto a la educación privada no le toca solamente a la educación pública. La educación privada y los colegios privados han seguido funcionando sin ningún problema. A mí lo que me llama la atención y lo que me preocupa ha sido las dificultades que se han tenido para poder llegar a acuerdos mínimos, porque si nosotros recordamos, la semana pasada se tuvo este encuentro, entiendo el martes o el miércoles, se esperaba que salieran las condiciones básicas y mínimas de cualquier negociación para seguir conversando. Yo tengo la impresión de que estaban esas condiciones. O sea, hoy día hay puntos, digamos, de diferencias que el mismo gremio ha declarado que hay toda la voluntad de poder sentarse a conversar y la verdad siento que ha habido un poquito falta de tino en algunos casos por parte del oficialismo y por parte del ministerio para poder llegar a ese acuerdo. O sea, este es un tema sensible, sabemos que esto es un petitorio que se vino desvalorizando y no considerando hace mucho tiempo, se instaló el problema, empezó este quiebre entre primero esta negociación que había con la subsecretaría, se llevaba, parece, relativamente bien, entró la ministra, yo no quiero personificarlo en ella, pero sí creo que cuando tú manejas una cartera tan compleja como esta y manejas un gremio en la cual ha tenido también demandas que se han venido resolviendo en algún caso, pero también con demandas históricas. Nosotros sabemos que el tema de la educación es complejo, es súper complejo, porque hay un tema ahí de posiciones ideológicas, posiciones políticas, falta de recursos en algunos casos, gestiones efectivas, una condición de una profesión que es complicada también. Nosotros, imagínate, los docentes están enfrentados a salas durante todo el día, 45 alumnos, en situación a veces muy compleja, con falta de recursos, con situaciones además familiares muy complejas de los propios estudiantes. O sea, no es fácil. Entonces, yo creo que esto hay que tomárselo en serio, y yo tengo la impresión, con el respeto que le tengo a todos los ministros y ministras, yo siento que a veces ha faltado un poquito de sensibilidad para poder asumir esta negociación y decir, bueno, lleguemos a acuerdos. Aquí ya se han puesto sobre la mesa y creo que el resultado es que sale muy caro nivelar, digamos, los costos y los precios, los montos, digamos, entre los docentes y las parvularias, pero yo creo que aquí hay una situación de preocupación y sensibilidad. Ahora, diciendo eso, me parece que hay que resolverlo rápidamente, urgentemente, porque, como tú bien planteas, familias que no pueden mandar a los niños al colegio, es un problema. Yo lo sé, todos lo sabemos, pero aquí también yo creo que esa misma sensibilidad la tenemos que tener, y no puede ser de que la ministra, con todo el respeto, esté mirando el eclipse, siendo que hay un problema en el país que es relevante. Pero fíjate que ahí hay dos aspectos súper relevantes. Uno, yo entiendo que habían 10 puntos del petitorio. 12. 9 los que estaban de acuerdo y 3 con que no. diferencia. 3 con diferencia.
Y obviamente que todos sabemos que el que ha sido el punto más complejo es el tema de los 30.000 millones para el bono, pero hace 2 días atrás vimos el anuncio del presidente que se van a extender de 80 a 85 patologías GES para un montón de personas, un montón de beneficiarios, que correspondía a gastos de 21.000 millones de pesos. Es decir, por los mismos 30.000 millones que están pidiendo los profesores de manera muy justa, uno podría incluso haber extendido otros 7 u 8 patologías más en el GES. Es decir, para que dimensionemos lo que se está pidiendo, es enorme, una cantidad de recursos, Jorge, enorme. Lo que tú estás diciendo es un poco injusto. Por 2 razones. Porque tú siempre puedes hacer el cálculo del costo alternativo de cualquier política pública. Que es muy importante hacerlo. Lógico, pero no se hace, o sea, no funciona como lo que tú estás diciendo. Claro, cada vez que se compra una fragata, yo puedo decir, pero mira, si se podrían haber metido, qué sé yo, 16 nuevas enfermedades en el GES, si es que se deja fuera la fragata. Y te van a contestar, mira, la justificación para la fragata tiene la siguiente lógica y las platas para esto son nuestra plata, y ambas cosas se necesitan, en fin. Por lo tanto, que uno utilice los fondos que se destinan a determinada cosa teóricamente en un costo alternativo que signifique otra cosa, te repito, se usa como argumento retórico, pero para los efectos prácticos no te ayuda a entender el problema para nada, porque nunca esa plata hubiese sido usada para la GES. Pero mira, yo difiero porque es súper importante analizar todo en la lógica de los costos alternativos para sopesar lo que significa gobernar y sopesar lo que significa administrar el presupuesto nacional. Porque cuando yo estoy gastando o malgastando algún dinero, que no estoy diciendo que en estas situaciones se esté malgastando, sino que mayormente aún cuando se malgasta, el perjuicio que estoy realizando para las personas a las cuales no voy a beneficiar con un buen gasto o un gasto adecuado es mayor. Y en ese sentido es súper relevante también para poder dimensionar de lo que significa. Porque claro, algunos dicen, no, son solamente 80.000 pesos de bono, aquí, allá, que paréntesis, fue por una decisión del propio Colegio de Profesores en negociaciones anteriores de excluir a esas personas, pero que tiene un costo. Y de alguna manera uno podría decir, ya, démosle nomás que se pague, si total, incluso lo hemos escuchado a algunos dirigentes que dicen, oye, si total este gobierno tampoco lo va a poner en régimen, tampoco lo va a tener que pagar, será otro el gobierno que lo tiene que ver. Pero está también el tema de la responsabilidad fiscal, que es súper importante, que no es nada sexy, es verdad. Nadie gana una campaña electoral hablando de que lo que quiere es responsabilidad fiscal. Pero efectivamente es mucho más difícil hacerse cargo de la administración de un país y de que efectivamente eso no perjudique incluso a la propia economía y a las propias personas, a sus ciudadanos, si es que no se hace responsablemente. Sí, pero el tema del costo oportunidad yo creo que es súper relevante. Sí, lo que es injusto, Jorge, es que tú hagas o trates de establecer una responsabilidad de culpabilidad en lo que piden los profesores, porque eventualmente, según tú, si es que se los dan, le estarían quitando la plata a otras personas pobres que no pueden acceder al GES. Y eso es falso. Eso es lo que te digo, es falso. Eso sirve para cualquier otra cosa. Tú deshazte de la mitad de la flota de los autos de los ministros, los autos de los subsecretarios, y tienes el problema del GES añadido para un montón de otras patologías. Tú siempre puedes encontrar un costo, un gasto que eventualmente pueda ser usado en otra cosa. Siempre lo puedes usar. La pregunta es si es que acaso tú tienes o no tienes la legitimidad para poder financiar una determinada cosa y además otra. ¿De dónde sacas la plata? Eso es un arte extraordinariamente importante. Alguien argumenta, mucha gente argumenta rápidamente, oye, revisemos, mira, si es que tú tienes entre Carabineros y el Milico Gate, si tú tienes entre ellos dos, más o menos como 16 patologías GES que podrían haberse financiado sin los robos que hubieron. Robos, o sea, platas que mal usadas. Todavía la andamos buscando. Tú no necesitarías ni siquiera usar el costo alternativo respecto de una cosa con otra, porque podrías usar las dos. Pero es que eso es lo que te decía, que era particularmente grave cuando se mal utilizan los dineros, si ese es el tema. Pero cuando incluso se utilizan bien, pero si no se utilizan según cierta prioridad o cierta racionalidad, es un problema. Por eso, cuando hemos tenido discusiones del tema de si es que efectivamente tienen o no que existir empresas públicas, si tiene que existir o no el Banco de Estado, si tiene que, por ejemplo, si teníamos que hacer o no una gratuidad tan hiper extendida
o lo que incluso quedó en la ley de que va a ser en el 2400, digamos, pero que podría ser incluso gratuidad universal, uno diría, bueno, ¿acaso no hubiera sido mejor gastarse esa plata en educación, en mejorar las condiciones de los profesores? No, se prefirió el tema de la gratuidad. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que las políticas públicas tienen consecuencias y las políticas públicas tienen costos alternativos, y por lo tanto, si efectivamente lo que hay que hacer es reducir el gasto en otras cosas, porque tengo que asignarlo a algunas que yo le estoy dando prioridad, al final gobernar es priorizar, es decir, ¿a quién le voy a poner las lucas? Jorge, y ese es un problema súper relevante. Eso es así, y es parte del análisis permanente que hacen los gobiernos sobre el tipo de política pública que tienen. Nosotros tenemos un sistema de evaluación en Chile, política pública con evaluación ex ante, hacemos seguimiento, monitoreo y tratamos siempre de mantener la eficiencia del gasto, en la cual somos bastante obsesivos en eso. Yo creo que nuestro problema no está en eso. Yo creo que el problema de fondo acá con la educación y fundamentalmente con la relación entre esta cartera actual y los profesores es que no ha habido capacidad de manejar la negociación. Yo creo que ese es el tema, porque si tú miras, la semana pasada hubo un avance significativo. El presidente Piñera llegó a hablar de que esto era ilegal. De alguna manera se ninguneó a los profesores. Entonces, tú necesitas ciertas habilidades y capacidades para considerar que estás frente a un gremio que es fuerte, que tiene capacidad, que ha sufrido, que además tiene la posibilidad de movilizar una gran cantidad de gente. Vimos la movilización de la semana pasada, la movilización fue de Arica a Punta Arenas. Entonces, está frente a una situación que es compleja y no hay que valorizarla, porque la ministra tiene en su calidad la necesidad de sentarse a negociar y negociar bien. Y eso tiene que ser. Y yo tengo la impresión de que esa negociación no se ha llevado a cabo de la manera como se debió haber iniciado. Y hoy día yo creo que el tema no pasa fundamentalmente por la plata, sino que generar puentes de conversación adecuados. Yo creo que están las condiciones todavía hoy día, son 3 puntos los que están en espera. Hay que convocar rápidamente una nueva mesa de negociación y hay que llamar a aquellos negociadores que tienen la capacidad de instalar esos puentes, y la ministra tiene que también demostrar que tiene esa capacidad. Aquí hay, Jorge, también una visión ideológica respecto de los profesores. Hay países donde la evaluación del profesor es superlativa por varias razones, y te la explican así. Lo hicieron conmigo en el caso de los profesores de mis hijos en Estados Unidos, colegio público. Tengo 2 amigos muy amigos que fueron compañeros míos en otra instancia y que son profesores, uno en Finlandia y otro en Dinamarca, y la razón te la explican en fácil y te dicen, mira, estamos hablando de una persona que tiene como labor el coayudar a veces mucho más que la familia en la instalación de conocimientos, de instrucción, de educación del hijo. Pasa más tiempo con el hijo tuyo que a veces tú durante el día. Pasa 8 horas o 9 horas o 10 horas, si es que sé que hay actividades extra colegio después, mucho más de lo que pasas tú en el día con tu hijo. Es una persona a la que se le debe transmitir tú aprendes la historia de Chile no por tus padres, aprendes la historia de Chile en gran medida por el colegio. Aprendes a leer y a escribir no porque te lo enseña tu papá o tu mamá, sino que ellos te pueden ayudar, sino que en gran medida porque te lo enseñan en el colegio. Aprendes un montón de cosas, socializarte con personas en el colegio. La pregunta que me dicen estos amigos es, ¿qué valor tiene eso cuando tú le colocas a estas personas a disposición tu hijo durante más tiempo incluso del que pasas tú con ellos? Bueno, y ellos te dicen, para nosotros tiene el valor máximo de las profesiones. Profesionalmente, un profesor en Finlandia o un profesor en Dinamarca probablemente gana más de lo que te gana o a la par de lo que te puede ganar un ingeniero o un ejecutivo banco. Por la importancia del rol que se juega en la situación, y por lo tanto tienes que dotarlo de recursos para que sea de la mejor calidad, para que estén más capacitados, para que los tipos sean... Nosotros funcionamos con la lógica de que el profesor es casi un está ahí, forma parte del paisaje. Y por lo tanto, el valor que tiene es un valor retórico más que un valor real.
si lo traducimos en cuánto se les paga. Y claro, y tenemos que estar sometidos por eso mismo cada cierto tiempo, no importa cuál sea el gobierno. Esta misma mesa de colegio de profesores le paralizó a la presidenta Bachelet también los profesores en un momento dado. Días. Y por lo tanto, tú tienes una cosa permanente, porque el valor que tú le asignas a esa profesión, que es trascendental para el futuro, es menor. Es penca comparado con los equivalentes de los países con los que te gusta compararte. Y eso es un problema serio. Bueno, efectivamente, muchas veces hay gente que considera que los que estudian pedagogía es porque le alcanzó para eso nomás. Porque el puntaje de corte son 400, 500 puntos y no le alcanzó para la ingeniería, entonces va a ser profesor de matemáticas. O no le alcanzó para medicina o enfermería. Si, y por eso si esa persona tiene una extraordinaria proceso pedagógico de aprendizaje para ser profesor de matemática y te termina siendo un profesor extraordinario de matemáticas, bingo. Es superlativo, por supuesto. Es superlativo. El problema es cuando la gente refunfuña o tiene una mala calidad de pedagógica de aprendizaje y después tiene que transmitírselo a los niños y además le pagan una miseria y tiene que hacer 3 pegas para juntar las 600 lucas que necesita. Y por eso avances como los que hubo de potenciar, ¿cierto?, los estudiantes con buenos resultados en la PSU que querían estudiar pedagogía y tú les pagabas, por lo tanto, la carrera, o incluso les pagabas especializaciones afuera. Yo creo que vos de ahí que el sentido y el camino. Sí. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo me contaba un profesor de matemáticas, los institutanos que nos están escuchando se acordarán de Belfort Aguayo, que era como el profesor ícono de matemática, un tipo extraordinario que obviamente, imagínate un profesor que te enseña trigonometría y tú aprendes y amas la trigonometría, es porque un tipo que realmente es potente. Yo estudié medicina, pero las matemáticas siempre me gustaron mucho porque tuve grandes y extraordinarios profesores. Y él nos decía, mira, yo cuando tuve la posibilidad de ir a Alemania, era increíble porque cuando había una cosa tan sencilla como ir a hacer una fila al banco, los que sabían que yo era profesor me decían, pero por favor pase primero, su tiempo es más importante. ¿Por qué? Porque usted es profesor, porque es de las profesiones más de mayor dignidad, digamos, de mayor estatus de todo el país, digamos, de toda la sociedad. Porque justamente argumentaba lo que tú decías, porque es tan relevante su trabajo, es tan importante su trabajo que está por sobre cualquier otro que yo simplemente me dedico a estar en la oficina, digamos. Oye, y tenemos que considerar además de que hay requerimientos internacionales que nos van a obligar a seguir avanzando por esta línea. O sea, nosotros le hemos impuesto, y yo creo que está bien, a los profesores evaluaciones complementarias, una nueva estructura docente, tenemos que mejorar las aulas, obviamente, mejorar las remuneraciones de los profesores, pero uno de los elementos importantes de la reducción de la competitividad y del índice que salió hace un mes atrás tenía que ver con que nuestro sistema educativo no daba más, en el sentido de tener tantos estudiantes en un aula, con un profesor. Sí, claro. Entonces, yo estudié con 44 compañeros. Yo, en mi sala teníamos 45 estudiantes. Entonces, de hecho, yo era la número 33, me acuerdo. Si quieres acordar por mi apellido, era la 33. Claro, te nombraban por el número. Claro, Diga 33. Diga 33. Y uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos, como pasamos de ser 45 a ser 22 niños en una aula, lo que significa casi multiplicar o aumentar exponencialmente la cantidad de profesores que tenemos. Entonces, si queremos hacer esos cambios sustantivos en Chile, fortalecer la educación pública, mejorar la competitividad, la productividad, tener profesores preparados, adecuados, tenemos que invertir. Es la plata que tenemos que hacerla, y no siempre la relación costo-eficiencia de una política pública sobre otra nos va a ayudar. Y por eso es que yo te digo que, por lo mismo, porque es tan relevante lo que hacen los profesores y es tan sensible cómo incluso forman vida y cómo hacen que sacan adelante a muchas personas, incluso de situaciones de pobreza, porque le dan las herramientas, el conocimiento que no se lo va a quitar nadie nunca más, que es muy importante que esta etapa de la negociación, a mí me parece que se dé con regularización de las clases, con normalización de las clases. Hay algunos que incluso han planteado que no se puede seguir teniendo a los niños como rehenes. Yo creo que quizás es una frase, como dijiste tú, un poco dura plantearla de esa manera, pero algo de verdad hay en que no pueden seguir pagando el pato a los niños que están en colegios municipales y que además, como se dijo desde el principio, muchos de ellos son parte de escuelas que han tenido malos resultados académicos, que están al borde del cierre. Entonces, yo creo que esto es algo de mucho más largo aliento.
también escuché a los dirigentes del Colegio de Profesores que habían dicho que esta no era una movilización por recursos, no era una movilización por plata, y resulta que ahora el tope de las negociaciones es por plata. Yo difiero en que esta haya sido una negociación que no haya tenido una buena mesa negociadora, porque hubo 2 acuerdos de mesa negociadora que se sometieron a votación en el Colegio de Profesores, e incluso la última hubo una disputa pública, digamos, por los diarios, entre el vicepresidente Gajardo y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Entonces también ahí hay ciertas rencillas políticas. Entre medio, Mario Aguilar salió en la tercera, él lo negó después, pero como uno de los posibles candidatos a gobernador del Partido Humanista. Entonces, el tema de la instrumentalización también eso ya se negó. Eso no lo repitáis muchas veces, Jorge, porque... ¿Lo dijo la tercera? No, lo dijo la vocera. Salió en la tercera. La tercera está citando lo que dijo la vocera. La vocera imputó a que Mario Aguilar estaba postulando una gobernación. En el mismo día, antes de 2 horas, desmintió no solamente el Partido Humanista, que es el que entiendo tiene Mario, sino que el propio Mario Aguilar, que no tenía la más mínima intención y esperaran nomás a la próxima gobernaciones regionales porque no iba a pasar nada. Y que esto era una cuestión, y de ahí se adquirieron los demás medios a dar clase, pero esa es la típica manera de cómo... Pero no es algo tirado de las mechas, y tanto él como Gajardo también han sido candidatos a diputados. Entiendo que Aguilar también había sido candidato a senador alguna vez, y que es muy legítimo, está muy bien. ¿Cuántos expresidentes del Colegio Médico fueron diputados también? Yo entiendo que está perfecto que también se utilicen esas plataformas para proyectarse. Es un tema político, porque quieres tener una posición política mejorada. Una cosa es que yo tenga la plausibilidad de que algo pueda ser cierto porque está posible. Yo puedo decir, la verdad es que la razón por la que Jorge Acosta decidió ser concejal de la Municipalidad de Santiago es porque él tiene un negocio con determinadas personas en el futuro, si es que él llega a ser alcalde de Santiago. Y claro, tú vayas a tener montones de enemigos tuyos que va a decir, oye, pero es perfectamente posible que pueda tener un negocio con que esperar en el futuro, va a hacer carrera, va a ser alcalde y va a desplegar esta cuestioncita. Pero eso para todos los efectos prácticos es una injuria brutal. No hay ni una evidencia ni una cosa más allá de decir algo que alguna gente la puede tomar, pero oye, ¿por qué no sería nada de raro si mucha gente lo hace? Que parte por concejal, después termina alcalde, después termina haciendo negocio. Me parece que desde ese punto de vista, cuando tú dices algo que le imputas a la verdadera motivación de él, no es la del profesor, sino que es la del próximo gobernante regional, lo que tú quieres hacer es decir, mire, dispárenle, es ad hominem, váyanse contra la persona y olvídense del tema del Ministerio de Educación. Y me pareció bastante pobre como argumento por parte de la vocera. Yo me imagino que alguien le habrá dicho eso y ella no sabía, pensando bien, pero no es la forma de sacar la pelota de la cancha cuando tú estás argumentando desde un cargo legítimo. Ojo que no es lo mismo ir de candidato que hacer negocio. O sea, tu analogía igual ahí fue comida complicadita, porque no hay nada más noble, creo yo, que alguien quiera ir de candidato. Sí, pero varios de los que estamos en esta mesa hemos sido candidatos y a veces hemos ganado y ya se me perdió. Pero de ahí a la segunda derivada de decir, es que quiere hacer un negocio, eso yo nunca lo escuché de Mario Aguilar y no lo creo para nada. De hecho, es más, te puedo decir que como concejal de Santiago nos ha tocado muchos problemas desde el punto de vista de la educación, y Mario Aguilar ha sido una de las personas que ha estado en primera línea, en la línea de la solución, más que en la línea del problema. Yo creo que tú entiendes lo que estoy tratando de decir. Sí, lo entiendo, pero ahí era importante precisar la analogía, ya que estábamos hablando de falacia ad hominem. No hay que hacer una falacia de falsa analogía. Lo que estoy tratando de decir es cuando tú utilizas una falsedad, cualquiera de estas sea, para desviar la atención de una determinada situación. No, y en desmedro del gremio, pues en desmedro del gremio. Eso es todo. Yo te digo, puede ser una cosa particular, puede ser una elección, puede ser cualquier otra cosa. Lo importante es que te tengo que sacar porque tengo que calificar tu motivación, y tu motivación no tiene que ver con los niños ni con los profesores, tu motivación tiene que ser con que tienes la esperanza de armarte una imagen para ser gobernador regional, y esa es la maricona. Mira, yo creo que yendo al fondo, como dices tú, yo he visto que Mario Aguilar ha llegado 2 veces a acuerdo con el ministerio y por alguna razón
ese acuerdo no se ha cristalizado en las bases. Porque no ha llegado. Bueno, es que ese es otro punto. Bueno, ese es otro punto. Ahí tenemos, mira, ahí tenemos para discutir todo la próxima semana y respecto veremos, ojalá ya con los profesores que la próxima semana clase. ya no tengamos ojalá este que estemos en clase, claro, pero podemos tocar el tema que es bien interesante de los sistemas. Los sistemas y los procesos que tienen las instituciones públicas o las instituciones en general para tomar sus decisiones. En el caso de los sindicatos, tú dialogas con alguien, pero esa persona va a sus bases. Claro. Yo me acuerdo de un profesor mío que decía, mira, la diferencia entre los dictadores y las democracias es súper sencillo. Cuando en las Naciones Unidas, por ejemplo, o en algún tipo de negociación internacional, yo llego a acuerdo sobre alguna materia con otro país que es una dictadura, la persona con la que yo llegué al acuerdo y me di la mano vuelve a su país y anuncia, esto se va a hacer a partir de mañana. Y se acabó. Y yo llego al país mío y tengo que pasarlo como proyecto de ley para que me lo apruebe el Congreso, y en una de esas no te lo aprueba. Porque incluso habiendo los votos, claro, si no hay una opinión ciudadana mayoritaria, se cae el proyecto. Era la queja que se tenía en las negociaciones a veces entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, claro. La Unión Soviética implementaba todos los acuerdos inmediatos y Estados Unidos decía, tengo que pasar primero por el Parlamento, porque esta cosa no es una cosa de resorte presidencial. Y se trancaba a veces la cosa. Bueno, así pasa a veces también en la vida real de las democracias. Y lo otro, valor de la democracia. Bueno, ya. Para la próxima semana. Estamos con Jorge Acosta y Verónica Pinilla. Gracias. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.